Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de Multimedia RS. Quiero felicitar antes que nada a los padres, a todos los padres. Estuvimos también celebrando el Día del Padre, que es el tercer domingo del mes de junio. Así que un fuerte abrazo y saludo a todos los padres que son audiencia de Sanamente. Esperamos que hayan pasado súper bien en su día, rodeado de sus hijos, llenos de mimos, abrazos y bueno, por supuesto, el riquísimo asado que no puede faltar, del cual creo que el 100% de los padres paraguayos son fanáticos, al menos aquí en nuestro hermoso país. Quiero saludar en esta ocasión a mi colega. Muy buenas tardes, licenciado Jesús Cardoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Jadichi. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por este espacio. Y un saludo a toda nuestra audiencia, también a todos los prepapás que ya tienen a su hijo en camino, a todos aquellos también que están luchando por ser padres con los tratamientos modernos que hay. Siempre es bueno ver cómo en nuestro país la familia es el centro de la sociedad y cómo todos quieren ampliarla y pelean por el derecho a la vida y muchas otras cosas que hacen de nuestra sociedad la que es. Hoy es un tema muy interesante, ¿verdad? Sí, nuestro tema de hoy, Jesús, se llama hiperpaternidad y padres helicópteros, ¿sí? Consecuencias de la sobreprotección. Entonces, nuestro título, nuestro tema de hoy ya te da una noción de hacia qué vamos a estar desarrollando hoy. Entonces, hiperpaternidad y padres helicópteros. Consecuencias de la sobreprotección. Y es para aprenderse al programa porque recordamos el feriado del 12 de junio de la Paz del Chaco, de una generación de hombres criados para enfrentar las situaciones, de una generación que sus padres son descendientes de la guerra del 70, gente que se hacía cargo de su propia vida, de salir adelante, de sobrevivir, vencer desafíos, y que nos trajeron a nosotros acá, y hoy parece que estamos en el lado contrario de lo que era aquella época. Sí, la verdad que cambió muchísimo realmente, o sea, con el paso del tiempo y las nuevas generaciones que se van incorporando, ¿verdad?, a la sociedad, a la población. Y es muy simpático, yo le sigo un español, Nacho se llama, me encantan realmente todas las parodias que él hace, porque siempre hace esa comparación del español, dice cómo era mi abuelo cuando era... cómo era mi abuelo, cómo era mi papá y cómo es ahora, ¿verdad? Y hay tanta diferencia realmente generacional, sorprendente. Y sí, yo creo que hay una distinción muy importante entre lo que fue la generación de la Guerra del Chaco y desde tan temprana edad se tenían responsabilidades tan grandes que incluso iban a pelear una guerra. Hoy yo creo que en la mente de cualquier padre es casi impensable que su hijo de 14 años, 15, 16 o 17 años pueda ir a una guerra. Yo creo que es impensable. Es lo que yo pienso. No sé qué pensás vos. Y no, es muy impensable. Mi abuelo de Argentina, persona de campo, ¿verdad? Ya a los 12 años ya su papá le decía, bueno, si acá el trabajo es la chacra, si no quieren la chacra, tienen que usted ir a ver qué hacer. Y él se aventuró, se fue a Buenos Aires, hizo su historia, ¿verdad? Y con 12 años ya le encaró así el papá, hola, oye, a un niño de 12 años eso, y es un niño. Niñito jugando a los soldaditos, o sea, en algunos casos. Claro. O sea, sabemos que hay diferencias, somos conscientes de eso. Hay una gran diferencia porque la generación de nuestros abuelos del Chaco, así como mi abuelo, gente de campo, están acostumbrados a ver cómo se crían animales, manejar animales, claro, cocinar la gallina, que se entiendan de comillas, porque estamos en espacio de protección al menor, sí. Y ahí uno ve el principio de realidad de la vida y la muerte. Entonces tienen otra conciencia, otra madurez de lo que es la supervivencia. Me recuerdas a un material audiovisual que estuve observando, que es también de España, que le pusieron a un niño de campo y a un niño de ciudad, ¿verdad? Y le iban mostrando, le preguntaban, ¿sabes cómo se mata la gallina, verdad? Y el niño de campo, así con la naturalidad del mundo, incluso describía y mostraba, ¿verdad? Y el niño de ciudad no, y se horrorizaba y se escandalizaba, ¿verdad? Después le mostraba un montón de cosas así, donde la diferencia por la realidad que vive cada uno, ¿verdad? Pero bueno, hoy el programa de hoy, Jesús, está enfocado justamente a la familia, enfocado a los padres y de poder entregarle esta herramienta, estos conocimientos que hoy vamos a compartir, de tal manera que ellos tengan justamente
esta distinción, ¿verdad? Y este conocimiento que les va a ayudar a poder criar de una manera saludable, equilibrada y sobre todo criar a sus hijos de tal manera que ellos como padres puedan darle herramientas a los hijos que van a crecer, son niños, después van a pasar por la adolescencia, van a llegar a la adultez. Qué importante es que puedan desarrollar todo aquello que necesiten desarrollar para encarar la vida con éxito, ¿sí? Y para tener esa calidad de vida que finalmente en Sanamente compartimos, todo lo que compartimos es buscando eso, ¿verdad? Colaborar y sumar con la calidad de vida. El objetivo es dar herramientas, conocimientos que ayuden a tener calidad de vida. Entonces, realmente el programa va a ser muy útil porque tiene varias formas de verse. Para los padres que ustedes conocen sobreprotectores y para los hijos que están siendo sobreprotegidos para que tomen conciencia. Porque, ojo, esto no termina en la niñez, esto sigue en la adolescencia, sigue en la etapa adulta. Y a veces hay frases que todos conocemos como no sobreproteger a tus hijos les va a hacer a ellos más fuertes y a ti más feliz. Pero el tema es que lo escuchamos, lo conocemos, pero ¿qué tanto lo practicamos? O frases que todos conocemos como si resolvemos todos los problemas de nuestros hijos, nosotros somos el problema. Así que estas frases van a resonar en modo de terminar el programa. Así mismo, entonces, hiperpaternidad o padres helicóptero, ¿verdad? Son términos que hacen referencia al estilo de crianza en el que los padres están excesivamente, esta es la palabra clave, queridos padres, están excesivamente atentos, interviniendo en cada detalle de la vida de sus hijos. Claro, y entendemos, y es lógico que como padres uno tiene que supervisar, acompañar, en otras veces controlar a los niños y a los adolescentes. Claro que sí, pero no, el problema no es ese control, esa supervisión sana y natural que un padre realiza, sino cuando se excede. Ahí está el problema. Entonces, bienvenidos a este programa de Sanamente. Vamos a abordar este tema que es tan relevante para la crianza, ¿verdad? Que es la hiperpaternidad o padre helicóptero. Vamos a analizar, Jesús, las características, las consecuencias que pueden tener en los niños y en los adolescentes y vamos a estar dando recomendaciones de cómo podemos ofrecer, cómo podemos criar de una manera equilibrada y saludable. Acá la palabra clave ya la dijimos, excesivamente. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española? Ese diccionario de nuestra lengua hispana, la que tenemos que sentirnos orgullosos los paraguayos que hablamos guaraní español y que nos posiciona como una de las lenguas más importantes del mundo. ¿Qué nos dice? Nos dice que exageradamente, excesivamente, es exageradamente, enormemente, demasiadamente. Quiere decir que estamos hablando de que hay un límite ideal, sano, saludable, y hay algo que al cruzarlo quizás sea ya demasiado, pero esto supera el demasiado y es muchísimo. O sea, cuando ya prácticamente le asfixiamos a la persona con nuestra presencia y en la toma de decisiones. Así que continuamos. Muchas gracias a la RAE. Muy bien, entonces estos conceptos, ¿sí? Estos conceptos de hiperpaternidad y padres helicópteros se refieren, Jesús, a acciones y actitudes de los padres o cuidadores, ¿sí? Que sin intención, Jesús, eso también es importante aclarar, sin intención obstaculizan o limitan, ¿qué cosa? La autonomía, la confianza y el desarrollo emocional de sus hijos. Es una forma de control excesivo que impide que los niños aprendan a tomar decisiones por sí mismos. ¿Qué significa? Que yo padre, yo cuidador, que estoy en el rol de padre o de cuidador de un niño y un adolescente, yo necesito entender que el niño y el adolescente necesitan aprender a tomar decisiones, incluso siendo niños. Y ahí yo sirvo de guía. Pero como decía Jesús, yo no tengo que asfixiar esa capacidad. Al contrario, yo tengo que ayudar a desarrollarla. Entonces, aunque la intención muchas veces de estos padres suele ser la de proteger y orientar, esta interferencia puede manifestarse como una sobreprotección, como un control excesivo o negarse incluso a aceptar que el niño o el adolescente tenga su propia opinión y su capacidad para resolver problemas.
Por ejemplo, tengo un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar de dos familias. Una familia donde el padre tiene esta excesiva sobreprotección y otra familia donde el padre le empieza a entrenar a su hijo en lo que es su valía y su toma de decisiones y su independencia. Porque esos son más o menos los factores. Porque aquí lo que ocurre es que el padre, en el fondo, probablemente tiene el temor que el niño no pueda. Así mismo es. O tenga el temor de que sufra por algo y quiere evitarle el dolor. Y el temor es legítimo en un padre. O sea, ¿qué padre no quiere que su hijo no sufra? ¿Qué padre no quiere, qué padre no quiere proteger a su hijo? O sea, eso se entiende, es natural y es algo legítimo. Lo que tenemos que analizar, Jesús, es que yo necesito, o sea, a pesar de esos temores que yo pueda tener como padre, yo necesito controlarlo para poder ayudarle a mi hijo. Exactamente. Voy a dar un ejemplo sencillo. En el hogar de la persona que tiene esta sobreexagerada, excesiva protección, quizá el niño tenga 12 años. Vamos a agarrar el caso de los varones que, según los manuales, son más independientes en cuanto a lo que es más de moverse, más de salir, etcétera, más de irse a jugar fútbol, etcétera, en la vida real, ¿verdad? Y no tienen la llave de la casa. Tienen que tocar el timbre para entrar, avisar que van a salir para que se le abra con 12 años. Y los padres que van practicando la independencia del niño y le dan la llave de la casa para que pueda ir y volver dentro del horario que ellos ya le establecieron. No quiere decir que no hay reglas. Dentro del horario, sí. Hay un horario establecido. Yo creo que se vea nomás la diferencia de entre el que le cierra y le abre y del que le da la llave para que ya practique el manejo de su independencia. Y la responsabilidad del cuidado. Y la responsabilidad del cuidado de la llave. Claro, está la responsabilidad del cuidado de la llave, la responsabilidad de respetar el horario pautado y también cuando uno hace eso, de querer criarle en la confianza, le habla ya de las sanciones, no es que la amenaza, le dice yo te doy esto, pero si vos no sabes manejar esto es lo que va a ocurrir, te puedo quitar la llave o te quito un rato el play o no vas a poder salir unos días o te voy a comprar el postre que te gusta, pero uno va poniendo un nivel de sanciones. ¿Por qué? Porque si vos le querés criar en la confianza, que él se maneje solo, él tiene que saber que una mala decisión corresponde a la pérdida de algo. Porque si no crecen... A consecuencia de eso. Si no, pueden crecer pensando que no hay consecuencia de las malas decisiones. Y lo que ellos tienen que aprender es que una mala decisión produce una consecuencia. Y mejor que lo vayan aprendiendo de chico que de golpe de grande cuando los papás no están. Porque los papás no son eternos. Sí, y no solo malas consecuencias, Jesús, sumado a eso, malas conductas. O sea, si yo tengo una mala conducta de niño o de adolescente, va a haber una consecuencia. Y eso es un principio demasiado importante que todo ser humano necesita comprender e incorporar dentro de su ser, porque es justamente ese entendimiento, esa comprensión de que existen límites, de que existen reglas, de que existen normas, de que existen acciones y reacciones y de que existen consecuencias, es lo que me va a llevar a mí a hacer ese proceso reflexivo ya de grande, de adolescente y de adulto incluso, de hacer ese proceso reflexivo de que si yo hago esto, la consecuencia puede ser esto. Entonces, yo quiero definir lo que es hiperpaternidad. La hiperpaternidad es un estilo de crianza caracterizado ¿por qué? Por el control excesivo, por la supervisión constante y una protección excesiva hacia los hijos. ¿Qué significa esto? Que claro que un padre responsable va a controlar a sus hijos, va a supervisar a sus hijos, va a proteger a sus hijos. Acá la palabra clave es excesivo. Entonces, una hiperpaternidad se caracteriza por el excesivo control, la excesiva supervisión, la excesiva protección. Entonces, los padres hiperprotectores tienden ¿a qué? A intervenir en todos los aspectos de la vida de sus hijos. ¿Qué cosa? Limitando su autonomía y su capacidad de decisión. Y ahí está el peligro, ahí está el error. Sí, nosotros no como padres no tenemos que limitar ni la autonomía ni la capacidad de decisión. Siguiendo el ejemplo que dimos, sería el padre que no le da la llave. Exactamente. ¿Y por qué? Porque dice limitar su autonomía. Así él es dueño de que él salga y es dueño de que él entre. Entonces, ¿de dónde viene este término de los padres helicóptero? Es un término coloquial que justamente se usa y se refiere a esos padres que sobrevuelan, ¿sí? Que sobrevuelan constantemente a sus hijos, interviniendo en sus actividades, sus decisiones, sus relaciones sociales, con la intención de evitarle dificultades o riesgos. Ambos son estilos, que se entienda. Por eso cuando vayamos hablando,
están unidos y separados en algunos pequeños detalles porque son estilos. Pero todo esto es sobreprotección excesiva del Y padre. control. Y control. Sí. Entonces, vamos a definiciones clave. Sería que la hiperprotección tenemos que saber que puede surgir. ¿De dónde surge, verdad? Surgir por miedo, por ansiedad o por una percepción exagerada. Acá aparece otra vez la palabra. Una percepción exagerada de los peligros externos. Sabemos que existen peligros externos. Claro que sabemos. Pero nosotros, como padres, necesitamos enseñarle, Jesús, a los niños que hay ese peligro y cómo defenderse y cómo cuidarse y cómo guardarse, ¿sí? Resguardarse de esos Claro, riesgos. cuando nosotros hablamos de esto, los padres que nos están viendo, que son especialistas en la crianza, ellos saben que ellos vivieron ciertas cosas de niño que le marcaron. Sí. Me refiero a los padres. Entonces ningún padre desea eso para el niño. Sí, Entonces generalmente los que tuvieron escasez le dan abundantemente todo lo que pueden al niño, porque ellos sienten... sin restricciones y sin decirle no a veces. Claro, Sí. y entonces inclusive tienden a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué O sea, pasa no ahí? quieren, sufrió tanto la persona que quiere que la niñez de su hijo sea diferente. Entonces hace esto que vos decís. Y claro, y desde afuera puede ser, ay, mira qué bueno todo lo que le da a su hijo, mira cómo le da todo lo que él quiere. Inclusive tu hijo, el hijo del padre que practica la autonomía y el control, y le dice, mira, tenemos este presupuesto, porque todo lo que es autonomía implica un presupuesto, como solemos decir, dice que no podemos hacer eso. Entonces él mira al hijo del padre sobreprotector y a veces piensa que ese es el modelo correcto. Pero Sí. todos sabemos que el que no es entrenado en manejar sus decisiones va a recibir muchas consecuencias de eso después, y eso también después va a afectar otra cosa. Pero ahora el objetivo central es entender, ¿verdad?, que en ambos estilos, en el padre que es helicóptero o el de hiperprotección, las palabras que los unen es el control y la poca autonomía para los hijos. Así mismo es. Algunos ejemplos. Un padre que decide, por ejemplo, qué ropa debe ponerse su hijo sin consultarle, incluso cuando el niño ya es capaz de elegir por sí mismo. Y acá hay un ejemplito que suelo dar, ¿verdad? Que muchos padres me encanta cómo hacen. Les da, por ejemplo, les da a elegir, ¿verdad? Porque finalmente el padre siempre es el que tiene la decisión. O sea, si mi nena, ¿verdad? De 5 añitos o 9 añitos quiere usar una micro mini, por ejemplo, ¿verdad?, y un topsito, y irse así, al supermercado, y yo pienso que no es correcto porque es una niña y no se puede vestir así. No estamos hablando de eso ya es un exceso, sí, ese ya es el otro extremo. Estamos hablando de que el niño tiene derecho a ponerse su remera roja si quiere ponerse la remera roja, y no ponerse la remera azul que vos tal vez quieres que se ponga. A eso nos estamos refiriendo. Entonces, acá, por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es: le da tres conjuntitos y, mi amor, elegí la ropa que quieres ponerte o qué te quieres poner hoy, ¿verdad? Y si es adecuado, o sea, es para que vaya decidiendo. Si no Claro. estamos hablando de que el niño, por ejemplo, quiere ponerse una ropa inadecuada, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que pueda elegir. Que se entienda que la explicación, como dice la licenciada, es que a vos, que sos papá y mamá, te toca ser papá y mamá siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que vos sos el encargado de enseñar autonomía y límites a la persona, y cómo decidir por sí mismo con quiénes estar, con quiénes no estar, y también cómo vestir y no cómo vestir. Después, cuando crezca y tenga la edad que la ley dice que es independiente, puede vestirse como quiera, pero siempre enseñarle que hay normas y que la autoridad necesita de que ella entienda qué sugerencias vos le das para que ella lleve la vida mejor. Después, a partir de los 18, creo que sea nuestra ley, que decida ella. Pero siempre cuando está bajo tu tutela, te conviene a vos reforzar lo que consideras los valores de tu educación. Porque todos tenemos diferentes creencias religiosas, etcétera. O sea, cada quien, según sus valores, debe educar a sus hijos, y que después, en su mayoría de edad, ellos son dueños de sí mismos. Así mismo es. Otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una madre que insiste en resolver los conflictos escolares del hijo sin dejar que él maneje sus emociones o sus decisiones. Entonces van a surgir situaciones de conflicto en las distintas etapas, en los distintos años que van cursando los niños. Y es importante que, de acuerdo a su edad y su madurez, se le vaya dando cierta autonomía y confianza, de tal manera que pueda resolver él, desde su capacidad, por supuesto, ciertos problemas, y no resolver yo, padre, por él todo el tiempo, porque voy a criar un adulto
sin autonomía, sin confianza y sin capacidad de resolver problemas cuando sea grande. Regresemos al ejemplo de la llave que di yo. Cuando vos le das la llave de la casa a tu hijo, no solo es para ir y volver, sino también le entrenás en quién puede entrar en tu casa y quién no. Y él va aprendiendo quién puede formar parte de su vida y quién no, de acuerdo a tu escala de valores. No se trata de anular la decisión del niño. Se trata que en tu rol de padre y madre es tu obligación, según la ley, entrenarlo para las circunstancias que vienen. Entonces, vos, de acuerdo a lo que tenés como valores, le vas formando en que aprenda a decidir qué es productivo para él y quiénes le rodean no. Entonces, lo de la llave nuevamente es autonomía de respeto de reglas, quién puede entrar y no en la casa, y va practicando con su vida de acuerdo a la escala que se le va enseñando de valores. Quiero hacer una pequeña distinción, por ejemplo, entre padres helicóptero y hiperpaternidad. Padres helicóptero, ¿verdad? El enfoque acá es el control constante, la supervisión excesiva. ¿Qué motiva esta conducta de los padres? Justamente puede ser el miedo, la ansiedad, el deseo de seguridad. ¿Y cuál es el resultado de la crianza? La sobreprotección y la dependencia. ¿Qué significa? Estás criando una persona que en el futuro no va a ser capaz de tomar decisiones mínimas y decisiones básicas para su vida, ¿sí? Y que una persona así, por ejemplo, en un entorno laboral, en una empresa, o como alguien que quiera fundar un negocio, una empresa, no va a tener las competencias y las habilidades y las cualidades necesarias. ¿Por qué? Por causa de esta crianza. O sea, imagínate el riesgo. Hiperactividad, Jesús. El enfoque aquí es protección exagerada, límites rígidos. Aquí hay una necesidad por parte de los padres de perfección o tal vez de miedo al fracaso. Eso es lo que motiva esa conducta de protección exagerada. Y el resultado de la crianza, ¿cuál es? Limitación en la autonomía e inseguridad en el niño o adolescente o adulto ya por causa de ese estilo de crianza. Entonces, si vamos a hablar de una clasificación según el grado de control, tenemos dos tipos de controles que pueden ejercer los padres desde su rol de tutores, como dice Jesús, o los cuidadores desde ese rol de tutor. Tenemos el control moderado, que son padres que supervisan, padres o tutores que supervisan, pero fomentan la autonomía, Jesús. Sin embargo, están los padres o tutores de control excesivo, que son justamente esos padres helicópteros o hiperprotector que limitan la independencia, ¿sí? Yo quiero que pienses, mamá, papá que me estás oyendo, tutor, yo también tuve tutor, tener en cuenta lo siguiente. Si vos te das cuenta hasta ahora, nosotros vamos explicando que está tu hijo, tu sobrino, quien está a tu cargo. Y vos le estás manteniendo sin libertad de moverse, de decidir ni la ropa, más o menos en el ejemplo extremo que estamos tomando. ¿Vos cómo pensás que la persona tiene su autoimagen? Autoimagen es cómo me veo, o su autoestima, su valoración. Y ese va a ver como algo pequeño. Sí. Va a dudar, como dice la licenciada, Sí. en todo momento que paso a dar. Y ¿sabes qué también? ¿Sabes qué voy a pensar? Por lo visto, esta va a ser mi conclusión, por lo visto que yo no soy capaz, por eso no me dejas decidir ni siquiera eso, ¿verdad? Lo mínimo no me dejas decidir, yo no soy capaz, no tengo la capacidad, esa es la conclusión a la que yo voy a llegar. No tengo la capacidad de tomar una buena decisión, por eso vos lo haces por mí, porque yo no tengo esa capacidad, por lo tanto, ¿cómo me voy a autopercibir como alguien incompetente? Y esa autopercepción va a hacer que esa persona, en el desarrollo de su etapa, ahora estamos en niñez, estamos hablando de 2 años, en su etapa de adolescencia, si llega a ser objeto de bullying, se refuerza, y en la etapa adulta la persona va a ser una persona insegura. Así mismo es. Y recordemos que nosotros los seres humanos tenemos un paso limitado del tiempo por la tierra. Tenemos que recordar que nuestro hijo en algún momento tendrá que verse solo con su familia. Por eso lo importante entre el modelo de no darle la llave y darle la llave, que piense en el modelo de darle la llave y ir paso a paso entrenándolo para la vida. ¿Cuáles son algunos tipos de conductas de justamente estos padres que tienen este estilo de crianza? Por ejemplo, el control excesivo. El padre decide todo sin dejar que el niño experimente o aprenda de sus errores, Jesús. Eso es un ejemplo. El error es algo que en nuestra cultura paraguaya realmente está mal visto. Si vamos a hacer un análisis de sinceridad, no se disculpa el error, ¿verdad? Y hay una verdad vivencial, que es que cuando alguien trata de hacer algo te puede
podés conseguirlo o cómo no. Así es. Si no lo conseguís, se le llama te equivocaste y todo el mundo te refuerza que te equivocaste. Pero hay que valorar el esfuerzo, Jesús. Claro, eso quería llegar. Pero si vos te das cuenta en ese proceso, para vos que no lo lograste, aquella meta, en ese proceso alguna herramienta adquiriste. Y quizá esa meta era, como dijimos una vez, demasiado alta. Y si era una meta más mediana, podías alcanzarlo. Entonces ahí viene otro gran tema que viene cuando vos le voy a decir siempre el ejemplo de dar la llave. Cuando vos le das la llave al hijo y le vas criando por etapa y por responsabilidad. Él así como aprende que se equivocó, también tiene que aprender a superarse. Porque la otra persona que quizá hoy logra su meta, mañana logra su meta y quizá siga logrando sus metas, llega un momento quizá que nunca haya sentido el fracaso, pero cuando llegue, ahí autosuperarse y levantarse y reinventarse, como dijimos una vez, un ejemplo, lleva una vida a aprender a caerse y levantar y volver a empezar. Y ese volver a empezar es lo que es, creo Mujica hablaba de eso en uno de sus videos, el propio Mujica que falleció recientemente, que el levantarse y volverlo a hacer, eso es lo que hace que uno vaya madurando y creciendo. Y creciendo con resiliencia, con fortaleza, con esperanza, ¿verdad? Con disciplina. ¿Por qué? Porque todo en esta vida requiere disciplina, constancia, perseverancia. Claro, pero el padre de control excesivo, ¿qué haría? Agarraría y reforzaría todo el tiempo que él fracasó. Le trataría como que él no puede. Entonces, ¿qué pasa? Como estábamos diciendo, la persona se va creyendo desde la infancia hasta la adolescencia que él no puede. Inclusive voy a dar otro ejemplo. Hay veces que en este caso el control excesivo es como que le meten la enfermedad en el hijo. El hijo quizás no está enfermo, pero le tratan como si fuera enfermo. Después, en serio, el hijo piensa que algo no está bien en él. Claro. ¿Verdad? Por eso él no decide y a veces es sencillamente porque están atacando su autoestima. Yo quiero ahí hacer un paréntesis, sí. Jesús, y pasa que tenemos que entender que el niño va forjando su autoimagen y su autoestima, su autovaloración, desde la imagen que los propios padres le proyectan de sí mismo. Entonces, si mi padre hace todo por mí, si mi padre me resuelve todos mis problemas, si mi padre interviene, si mi padre casi vive y respira por mí, significa que la conclusión a la que llega el niño es yo no soy capaz, yo no puedo. Imagínense, el yo no puedo es terrible porque es una creencia que se instala, se enraiza en nuestro subconsciente y después desde allí como un mecanismo automático comienza a operar. Entonces recuerden esto que yo siempre comparto, no es que nosotros tengamos creencias, nuestras creencias nos tienen a nosotros. O sea, tu creencia, vos sos preso de tu creencia siempre. Entonces, ojo con qué creencia nosotros estamos forjando, desarrollando, instalando a los niños desde la propia conducta que nosotros tenemos como padres. Jesús, yo quiero continuar hablando de las conductas de los padres helicópteros e hiperpadres. ¿Cuál es otra conducta? Interferencia en decisiones importantes. ¿Qué significa esto? Que el padre elige cómo va a estudiar, con quién va a socializar, todas las decisiones toma por el niño, todas, sin darle espacio a desarrollar. Ideal, su tipo de novia o de novio. Sí. ¿Qué ropa se va a poner? Su club, sí. Su partido político. Claro. Cuando el niño tiene derecho a elegir su club, el niño tiene derecho, por más que vos, padre, seas un cerrista o no olimpista, fanático. Su creencia religiosa tiene derecho a tener. Tu hijo tiene derecho a... Ahí los padres pueden influir, ¿verdad? Pero el club, vamos a hablar del club que es algo más neutro. Supervisión constante, por ejemplo. Otra conducta, una supervisión constante pero tóxica. Esos padres que ya son excesivamente intensos, que revisan todo el tiempo, todos los mensajes, las llamadas. Están presentes en todas las actividades de su hijo sin dejarle respirar al hijo. Ojo que no estamos diciendo que los padres no tengan que revisar los mensajes, porque cuando son niños y son adolescentes están en riesgo y sabemos que existen los depredadores. Entonces hay que cuidarle al niño, ¿sí? Bueno, acá como dice la licenciada, vamos a hacer un paréntesis. No está mal, mientras es menor de edad, que vos revises su teléfono. Hay un cierto derecho a la privacidad, pero también está tu derecho de tutor responsable de lo que pasa en esa criatura. Vimos el caso de esta chica de 17 años, lo que pasó las semanas anteriores. Así que para cualquier persona que quiera... como se dice, hacernos un hate, se dice odio por las redes. Acá está un caso real, de la vida real, que no es ficticio, que no está en una página o no es un hablar sin base sólida. Entonces es necesario hacer un seguimiento mientras está en tu custodia. Todo lo que tenga es sacado a tu nombre, el teléfono, la línea, entonces es tuyo, no de él.
Sí, Vos le así estás mismo es. prestando, facilitando, porque hay que recordar el derecho de los padres Así mismo es. y la obligación que le da el Estado de cuidar a sus Velar, hijos y sí, velar por por la ello y su correcta, bienestar. tanto en la salud como lo básico de educación. Entonces, la mejor educación es respetar a los padres. La mejor educación es cuidar de los abuelos. Esa es nuestra cultura paraguaya que nos trajo hasta acá. Así mismo es. Entonces, otra conducta es negarse a aceptar la independencia. Otra conducta de estos padres con este estilo de crianza, ¿verdad? Es negarse a aceptar la independencia. O sea, impedir que el niño tenga sus momentos de autonomía, ¿sí? Tenga sus momentos de autonomía. Un ejemplo, vamos con el ejemplo de un adolescente. Un adolescente quiere escoger su carrera, ¿sí? Pero los padres insisten e imponen en que estudie lo que los padres quieren que ese adolescente estudie, sin considerar los intereses de ese adolescente, de esa persona que es una persona y que es la persona que va a estar trabajando y viviendo, ¿sí? Y experimentando esa carrera. Entonces, desde ese punto de vista, este sería un ejemplo. Y antes de ir justamente a los efectos y las consecuencias, Jesús, me gustaría también un poquito explicar las causas de estas conductas o las causas de por qué muchas veces los padres pueden tener y desarrollar este estilo de crianzas, ¿sí? Y una de las causas, Jesús, y si vos sos papá y mamá, entonces es que importante es que puedas analizar y hacer una también reflexión, incluso una autocrítica, ¿por qué no? ¿Verdad? Si te viste identificado con algunos ejemplos que estuvimos dando sobre cómo son los padres helicóptero. Una de las causas posibles, Jesús, es justamente el miedo a que algo malo le pase a su hijo. Entonces, las causas, a ver, hablamos de que esas emociones, esos miedos que puedan tener los padres son legítimos, ¿verdad? ¿Qué padre no los tiene? Pero también los padres necesitan aprender a controlar eso. ¿Por qué? Porque le pueden generar un gran daño realmente al niño y al adolescente. Entonces, una de las causas es el miedo a que le pase algo mal al hijo. La otra es la necesidad de control o inseguridad propia que pueda tener el padre. Ojo. Entonces, por ahí soy yo, el adulto, el tutor, el padre, el cuidador, quien tiene un problema realmente, y es justamente que yo puedo estar teniendo esta necesidad de control por mi propia inseguridad y puedo estar generándole un daño al niño y al adolescente. Otra de las causas también, Jesús, por supuesto, que están las creencias culturales o sociales en donde se valora mucho la autoridad estricta, la autoridad extrema. Entonces, eso también puede ser una de las causas de por qué se dan estos estilos de crianzas. Y una cuarta causa posible sería la falta de confianza en las capacidades del hijo para decidir. Muchas veces nosotros adultos vemos que a los niños a veces les cuesta muchas cosas y entonces queremos salvarle, solucionarle, resolverle, ¿verdad? Y sin embargo ahí nosotros le estamos privando de esa capacidad de desarrollar justamente las habilidades que va a requerir para la vida, Jesús. O sea que yo particularmente, sé que en psicología hay muchas corrientes. Yo suelo escuchar colegas que dicen que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Yo particularmente creo que el papá es papá, la mamá es mamá. Yo también. Que no hay que confundir roles. También, ¿verdad? pienso igual. Yo creo que más que hablar de amistad entre padre e hijo, hay que hablar de un vínculo fuerte, de confianza. Sí. Y siempre refuerzo, yo por lo menos una gente más joven, que el que te exige y el que te observa es la persona que quiere que te vaya bien. Porque te da pues la libertad de que vos sigas accionando, no decide por vos, pero te llama la atención. Porque Sí. aquel que no se interesa por vos no te va a decir nada, te va a dejar hacer como vos quieras, para donde vos quieras irte. Así mismo, además que la experiencia logra a nosotros los seres humanos algo que se llama la sabiduría cristalizada. Sí, la sabiduría cristalizada es justamente ese cúmulo de experiencia que un adulto tiene ya y que el paso del tiempo se lo dio. Por eso, cuando somos jóvenes, qué importante es entender eso, que aquel que tiene más años tiene más experiencias, así de simple y sencillo, y por lo tanto tiene ya una sabiduría cristalizada que todos los que somos más jóvenes necesitamos aprender a respetar. Yo con la edad que tengo, mis padres tienen mayor
tiempo de vida y mayor tiempo de experiencia. Y eso es algo que uno tiene que aprender a honrar, a reconocer, a valorar y también servirse de eso en el buen sentido de la palabra, que te sirva. Porque yo siempre digo, hay dos maneras de aprender. Una es aprender a seguir el error, el seguir el consejo, digo bien, escuchar y poner en práctica el consejo, hacer caso. Y la otra es sufrir el daño. Entonces, ¿para qué sufrir el daño? Para quedarnos contra la pared. ¿Por qué no aprender desde la recomendación, el consejo, la sabiduría de los más grandes, de los mayores? ¿Y por qué tenemos que, hay veces que es la única forma también? A veces no hay de otra, ¿verdad? Un sinfín de situaciones. Pero uno es con dolor, uno aprende con dolor, claro, y otro sin dolor. Tenemos que recordar que el ser humano en desarrollo pasa por etapas. Bueno, estamos hablando de dolor, sufrimiento, estamos hablando de la adolescencia para arriba, aparecen las hormonas, te enamorás. Mayor importancia es lo que papá y mamá estén ahí. A veces se dan casos habíamos visto abuso sexual, estábamos comentando con la licenciada anterior, muchas veces fueron por situaciones que podían evitarse. Totalmente. ¿Verdad? Si la persona estaba entrenada en manejar su autonomía y no ser dependiente de que alguien decida por ella, sí, como hay veces que fue totalmente contra su voluntad, sí, que no se pudo evitar. Siempre hay de todo. Así es. Pero acá lo importante es que si vos sos de los padres que le dan la llave al hijo, como estamos siguiendo ese ejemplo que yo di, vos entendés que en las etapas se enseña esto. Y el principal enemigo de la etapa temprana es la emoción, el manejo de la emoción, esa inteligencia emocional que habíamos hablado. Entonces hay que ayudarles a ellos a ir manejando eso de modo que no les ciegue y que puedan aprender que hay un momento donde no te va a gustar lo que haces, pero es correcto. O sea, vos ya comiste ya 2 kilos de helado, sabes bien que si seguís comiendo helado te va a hacer mal. Hay que comer, como dice la licenciada, 3 kilos para que vos te empaches y te sientas a tomar. No, vos agarrás y decidís, quiero seguir, pero ya no debo. Ya me siento lleno y ya no tengo. Y esa negación es buena. Eso es lo que hay que entender, que hay negaciones muy buenas. Entonces, todo eso uno lo va entrenando. Y lo de los errores es importante, por eso que ese vínculo sea que venga y aprenda a ser responsable de su consecuencia. Porque justamente esa inseguridad que mencionaba la licenciada, en su confianza, a veces viene el nene y tiene miedo de contarte. Cuando vos te das cuenta que quizá vos le estás observando demasiado y ya tiene miedo de contarte, tenés que hablarle sobre su miedo, llamarle y decirle, fulanito, si vos tenés miedo de hablar conmigo, pasa lo siguiente. También puede ser porque vos sepas dentro tuyo que hiciste mal y te está costando saber decir no. Porque no siempre le vas a tener que decir sí al resto de la gente. Te doy un ejemplo hipotético en algunos casos aplicable. Porque a veces al niño le cuesta decir que no, porque quiere quedar bien con el grupo a una cierta edad. Entonces le cuesta entender que él es un sujeto autónomo del grupo. Pero todo eso el papá le tiene que enseñar. Que no es donde va Vicente, va la gente. Que él tiene que tomar sus decisiones y responsabilizarse. Y si hizo mal, venir y contarle al papá. Porque ¿quién al final es el que te va a ayudar en el peor momento? Tu familia. ¿Y quiénes son tu familia? Tu padre y tus hermanos. Entonces, que él entienda que ese es el lugar donde va a ser su refugio y también él va a tener que entender que si hizo algo muy grave, va a tener que pagar las consecuencias. Así mismo es. Bueno, entonces ahora vamos a compartir justamente los efectos y las consecuencias en los hijos de este tipo de crianza. Así que atención, mamá y papá que estás escuchando el programa, abuelo y abuela, ¿por qué no? Porque los abuelos también muchas veces crían a los nietos y otras veces también puede ayudarle a sus hijos desde la observación de cómo están criando ya sus hijos a los nietos. Muy bien. Por ejemplo, si bien la sobreprotección puede parecer buena al principio, a largo plazo puede generar consecuencias como, por un lado, baja autoestima y confianza. Imagínate, vos con una buena intención, papá, mamá, pensás que estás haciendo bien, sin embargo le estás generando un daño. Baja autoestima y confianza. Entonces, los niños creen que no son capaces de afrontar desafíos por sí mismos. Ojo, cuidado, mira lo que puedes estar generando sin darte cuenta, sin querer hacerlo. Otra consecuencia, Jesús, podría ser dependencia excesiva. Todos conocemos también a una persona que es excesivamente dependiente, que no puede tomar una decisión simple y sencilla por sí mismo. Todo pregunta, todo consulta, a una edad donde ya no tiene edad para estar preguntando y consultando, donde ya debería de estar siendo más autónomo y decidiendo por sí mismo. Entonces, una dependencia excesiva
sería una dificultad para tomar decisiones o resolver problemas sin ayuda, ¿sí? Entonces imagínense estar fomentando esto, Jesús, en un niño, en un adolescente. Otro ejemplo podría ser otra consecuencia en los niños y adolescentes es ansiedad y miedo al fracaso. La sobreprotección evita que los niños aprendan a manejar el riesgo, generando inseguridad. Sin embargo, nosotros tenemos que enseñarle a que todos vamos a tener que aprender a manejar el riesgo, Jesús. Porque así es, la vida está llena de riesgos, es la realidad. O sea, por eso tenemos que enseñarles justamente cómo manejarse y evitar riesgos, mitigar los riesgos. Nunca se anulan, pero se puede mitigar un riesgo. Después de las dificultades sociales, la falta de autonomía puede afectar la habilidad social y de adaptación a entornos diferentes. Y hay chicos que tienen problemas de adaptación. Mucha gente habla también acá, cuando se habla de dificultades sociales, del autito chocador. Pero hay que entender que las personas somos diferentes. Y que cada persona puede tener su posición y sostenerla. Vos podés estar de acuerdo o no. Como hay personas que aceptan o no la lógica de la mayoría. Pero es tu derecho como persona individual tener tu opinión y tu personalidad. Acá lo que se refiere es que le cuesta entablar relaciones sociales normales como saludar al llegar, poder comunicarse apropiadamente con un desconocido, poder adquirir información, si va a un lugar de baile, que vaya a bailar, no a velar a alguien, ¿se entiende? Si me voy a un velatorio no me voy a contar chistes, me voy a velar a alguien. Si me voy a un cumpleaños para festejar, no para llevar amargura. A eso se refiere con dificultades sociales, para ir aclarando, ¿verdad? Claro, imagínate que para ser desenvuelto en la vida necesita aprender a preguntar lo que no sabe. Pero tan sobreprotegidos fue que no se anima ni siquiera a ir a preguntar la información que necesita. Le da vergüenza, le da pena, no se siente capaz, le da timidez y ni siquiera es capaz de ir a preguntar lo que necesita saber para poder llegar a un lugar, por ejemplo. Imagínense cómo podemos afectar negativamente si no tomamos control de esto y si no tenemos conciencia de este estilo de crianza. Otra consecuencia, otro efecto sobre los hijos sería el riesgo de hiperactividad o rebeldía. Entonces, algunos niños ya por hartazgo, por frustración, por cansancio, por desgaste, justamente pueden demostrar conductas ya oposicionistas o hiperactivas. Entonces, cuidado de no estar exasperándole a los hijos, cuidado de no estar asfixiándole, cuidado de no ser tóxicos. Necesitamos aprender a regular esa intensidad. ¿Por qué? Porque puede salirnos el tiro por la culata, Jesús. Queriendo nosotros hacer el bien y crear hijos de bien para la sociedad, ciudadanos de bien, nuestro estilo de crianza al final, ¿qué logró? Que nuestros hijos se rebelen contra nosotros y contra todo lo que nosotros predicamos y pregonamos. Entonces las normas, los reglamentos, ¿sí? Y podemos empujarles sin darnos cuenta y sin querer a nuestros hijos hacia esta rebeldía, por ejemplo, Jesús. Entonces estos son los efectos y las consecuencias que pudieran devenir de un estilo de crianza de hiperprotección. Muy bien, un ejemplo, Jesús, un ejemplo. Una madre que siempre acompaña a su hijo a jugar al parque, evita que se caiga o que tenga conflictos con otro niño, interviniendo, ¿verdad? Imagínense, los niños tienen que jugar y hay que intervenir solo cuando se requiere, ¿sí? O no hay que impedir que desarrollen habilidades sociales y confianza en sí mismo. En eso no hay que intervenir. Al contrario, hay que apoyar y desarrollar que pueda justamente construir esta confianza en sí mismo, que pueda desarrollar habilidades sociales, porque las habilidades sociales son determinantes, fundamentales en la vida, y sobre todo para tener calidad de vida y lograr metas y objetivos, ¿sí? Ya de adultos. Y ahora para ir avanzando, tenemos unas recomendaciones para un equilibrio saludable. Sí. El primero, que ya hablamos mucho, es fomentar la autonomía, ayudarle a que los niños tomen sus decisiones. Apropiadas teniendo en cuenta la edad. Su edad, apropiadas, ¿verdad? Para su edad, Jesús.
Claro, Sí. o sea que si tiene la edad de elegir la ropa, elija la ropa. Tiene Sí. la edad de elegir amigos, entrenar eligiendo amigos y hacerle ver cuando se equivoca por qué tiene que ver qué de negativo hay en esa persona, pues no le conviene para que él discierna. Hay Sí. que enseñarle a discernir al chico. También hay que establecer límites claros pero flexibles, como el ejemplo que yo di del chico con la llave y el horario y los castigos, ¿verdad? O sanciones como le quieran llamar. Porque lo importante es que el chico entienda las consecuencias y aprenda la responsabilidad de sus acciones. Porque hoy día en nuestra sociedad vemos muchas situaciones producto de jóvenes que no entienden que tienen una responsabilidad por sus actos. Así pueden aprender sobre las reglas y consecuencias. También tenemos otro punto que es el 3. Un ejemplo, Jesús, ¿cuál sería? Y recién di. Ah, ya. Otro punto es enseñar a afrontar fracasos y errores, ¿verdad? Si tomé una decisión inadecuada y me equivoqué, bueno, aparte de asumir mi responsabilidad por el error, tengo que ver cómo subsano, cómo evito que vuelva a ocurrir, qué más me toca a mí en mi responsabilidad por haberla desarrollado. Voy a dar un ejemplo. Había un negocio que no funcionó, soy adulto, bueno, fracasó, tengo deudas económicas, tengo que saldar lo que debo, vuelvo a empezar. Otro error que puede ocurrir, bueno, agarré y le choqué un auto a otra persona, bueno, soy responsable de pagar las reparaciones de lo que yo dañé. Otro ejemplo, no estudié y me aplacé, soy un niño, tengo que irme a decirle a mi papá y a mi mamá que me aplacé. Yo recuerdo un caso de un niño que me habían contado que ocultó sus notas porque en su colegio tenían que firmar los padres el examen que ellos llevan a casa y tienen que firmar el papá, ¿verdad? Y él no llevaba, hasta que le llaman al papá y le cuentan que el chico lleva no sé cuánto tiempo sin llevar la tarea. Y ahí hay que trabajar la confianza, la aceptación de la derrota que dijimos recién, la responsabilidad de mis actos y entender que, bueno, ya fracasé y tengo que volver a intentarlo y estudiar más, ¿verdad? Claro, ahí hay que cuidar también de que muchas veces, a veces los padres son perfeccionistas y obsesivamente perfeccionistas, donde le exigen el 5 absoluto a su hijo y el 4 ya lo ven como un fracaso total y absoluto. O sea, esos extremos son los que generan mucho daño. Es importante mostrar que equivocarse es parte del aprendizaje y que la derrota y el fracaso también son parte de la vida. Entonces, Jesús, acá es muy importante que a veces no se logra la meta, el objetivo, el niño, el adolescente, pero nosotros como padres o tutores, ¿qué tenemos que hacer? Valorar, enseñarle a valorar el esfuerzo, celebrar el esfuerzo, Jesús, por más que no le salió o no llegó, porque hay que aprender a valorar el esfuerzo. Aclarando que hablamos de valorar el esfuerzo, el chico que estudió y le Claro. costaba. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ver clase de refuerzo si le Claro. cuesta. Lo que está mal es que lo que estaría mal, y no es adecuado, mejor dicho, no sería muy productivo, es otra forma de decir, o sería antiproductivo, es decirle al niño que es torpe, que es un tonto, que es un burro, que no va a conseguir trabajo, que le va a ir mal en la vida, porque no saca la nota que mamá quiere o el papá quiere, no va a tener becas, va a ser un fracasado. Eso hay que evitar decirle al niño, que no tiene futuro, porque nadie es dueño del futuro. Así mismo es. También modelar conductas de independencia y confianza. Los niños aprenden mucho observando a sus padres. De hecho, que los padres son los modelos de los niños. Entonces, los padres pueden compartir sus propios desafíos y cómo ellos afrontaron ese desafío, esa situación. Una última recomendación sería fomentar habilidades sociales. Muy importante y totalmente determinante cuando sean adultos para el éxito y el logro de metas y objetivos que se propongan ya de adultos. Entonces, promover la interacción con otros niños y adultos en diferentes contextos y enseñarle cómo comportarse en cada contexto y con cada grupo. No se pueden comportar como se comportan con sus pares, como deben comportarse con los adultos. Hay que enseñarle esa diferencia, esa distinción. Entonces, participar en actividades grupales, Jesús, acá son ejemplos, ¿verdad? Claro. O deportes o clubes, les va a enseñar justamente y les va a dar el contexto y la posibilidad de fomentar estas habilidades sociales. Importante para ir resumiendo es lo siguiente. Si no lo queremos, es como hablábamos la comparación entre abuelo, mi papá y yo, que da usted como ejemplo. Si nosotros queremos paraguayos de verdad, nosotros queremos los paraguayos que nuestra cultura y nuestra tradición sostienen, lo primero son los valores
que el papá le inculca en la casa, que eso no le toca al docente en la escuela, nos toca a nosotros en nuestra casa con nuestros hijos, la parte de los valores, la parte de la firmeza, a defenderse en la vida, sea con las manos, con las palabras. También lo que hay que recordar acá es que es un proceso el que se va formando y es en el proceso que aprendemos herramientas para defendernos, porque nadie sabe qué va a pasar mañana y nosotros entrenamos a nuestros hijos para que puedan tomar, como decíamos, soluciones, resoluciones, decisiones para enfrentar ese desafío, esa prueba, esa adversidad, para poder escoger bien su carrera, para poder escoger bien su pareja, ¿verdad? Y poder desenvolverse mejor, perfeccionarse si no, le cuesta desenvolverse. Así mismo es. Entonces, la sobreprotección, el exceso puede limitar el desarrollo emocional y social de los niños. Entonces, generando ¿qué cosa? Inseguridad y dependencia. Entonces, como padres, el equilibrio entre la protección y la autonomía es fundamental para criar hijos seguros, responsables, capaces de afrontar justamente los desafíos de la vida. Entonces, con eso terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por este recorrido. Recordemos que criar con amor también implica dar un espacio para que los niños y los adolescentes puedan crecer y aprender por sí mismos. Entonces, nos vemos próximamente aquí en Sanamente con otro tema de tu interés para tu crecimiento personal, profesional y bueno, a través de la multimedia RS. Chao, chao.